Hay lugares en España donde la piedra guarda secretos que el tiempo no ha logrado borrar. Lugares donde la historia oficial convive con susurros de otra realidad, donde lo inexplicable se presenta ante testigos que nunca buscaron encontrarse con ello. El Monte Abantos, en San Lorenzo del Escorial, es uno de esos enclaves. A pocos kilómetros de Madrid, esta mole granítica de 1753 metros de altura se alza imponente, observando el monasterio de Felipe II, el cual mandó construir a sus pies. Pero lo que ocurre en sus senderos y laderas cuando cae la noche escapa a cualquier guía turística. Apariciones que desafían la lógica, luces que danzan sin explicación, sombras que caminan con forma humana pero que claramente no lo son. Lo que vais a escuchar no son leyendas antiguas, no, son testimonios recientes de personas que se encontraron cara a cara con algo que no debería existir. Esto es el Monte Abantos, y estos son sus misterios. Mucho antes de que Felipe II eligiera estas tierras para levantar su monasterio, el monte Abantos ya era considerado sagrado. Los betones, pueblo prerromano que habitó la zona, utilizaban este monte como lugar de culto y comunicación con sus dioses. Más concretamente, el Escorial era frontera entre los betones y los carpetanos. No construían templos porque para ellos todo el monte en sí mismo era un santuario natural. Un claro lugar es la famosa silla de Felipe II del Escorial, esculpida en piedra. Las últimas investigaciones apuntan a que su origen es mucho más antiguo y que en realidad fue un altar usado por los betones para hacer allí rituales y sacrificios a sus dioses, manipulando las vísceras de las víctimas y su sangre. Se cree que el dios venerado sería su divinidad relacionada con la guerra. La razón de esta veneración ancestral tiene que ver con la geología del lugar. El terreno granítico y las altas concentraciones de radón generan un fenómeno conocido como telurismo. Esas energías terrestres que según algunos pueden provocar sensaciones de inestabilidad, mareos y alteraciones perceptivas en personas sensibles. Cuando en 1563 comenzó la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial, muchos se preguntaron por qué Felipe II había elegido precisamente ese enclave apartado y austero. La respuesta oficial hablaba de encontrar un lugar digno para honrar a San Lorenzo y servir como panteón real. Pero entre los habitantes de la zona circulaba otra versión, que el rey, conocedor del ocultismo y la alquimia, había elegido ese punto específico porque allí existía una de las 7 bocas del infierno, y el monasterio actuaría como sello espiritual para dominar el maligno. Las leyendas medievales aseguraban que Lucifer había morado en una cueva de la base del monte Abantos antes de ser desterrado al infierno. Cierto o no, lo que es innegable es que, desde entonces, este lugar ha sido escenario de fenómenos que desafían cualquier explicación racional. La primera manifestación extraña documentada ocurrió durante la construcción del propio monasterio. Poco después de iniciarse las obras, los obreros comenzaron a reportar algo inquietante. Al caer la noche, escuchaban ladridos graves y prolongados que resonaban entre los muros a medio levantar. No procedían del bosque ni se movían como lo haría un animal normal. A veces sonaban cerca, otras parecían surgir del interior mismo del edificio. Quienes aseguraban haberlo visto coincidían en una descripción: un perro completamente negro, de gran tamaño, con un pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz. No atacaba, pero su sola presencia bastaba para provocar el pánico.
Aparecía entre los andamios, cruzaba patios inacabados, se detenía a observar a los hombres y luego simplemente desaparecía. Algunos juraban que sus ojos brillaban en la oscuridad, otros que no dejaba huellas. El miedo se hizo tan intenso que muchos trabajadores se negaban a continuar las tareas al anochecer y las obras comenzaron a retrasarse. Fue entonces cuando la figura del perro dejó de verse como un simple animal y pasó a interpretarse como un guardián infernal, una advertencia de que el Escorial se estaba levantando sobre un lugar prohibido. Felipe II ordenó que fuera capturado vivo o muerto. Finalmente, el animal fue atrapado y ahorcado, y su cuerpo colgado en una de las torres como prueba de que el mal había sido derrotado. Pero, para sorpresa de todos, los ladridos continuaron. Y cuando Felipe II regresó al Escorial en sus últimos días, enfermo y moribundo, desde su lecho de muerte insistía en que escuchaba de nuevo al perro. Preguntaba por él una y otra vez. Nadie más lo oía. Para algunos fue la alucinación de un hombre agonizante, pero para otros fue la confirmación de que aquel perro nunca se fue realmente. Más allá de las apariciones espectrales, el Monte Abantos es escenario de otro fenómeno recurrente: las luces inexplicables. Numerosos testigos, excursionistas y habitantes de San Lorenzo del Escorial han reportado esferas luminosas que aparecen alrededor de la montaña, se elevan lentamente y luego desaparecen sin dejar rastro. No son aviones ni helicópteros. Su movimiento es errático y desafía las leyes físicas convencionales. En ocasiones estas luces se ven justo en la vertical del monte, suspendidas en el aire como si te observaran. Otros testigos hablan de luminarias que se mueven en procesión, como antorchas fantasmales que recorren los senderos hacia el Valle de los Caídos. Lo más inquietante es que estas luces parecen tener cierta intencionalidad, como si siguieran rutas específicas o marcaran puntos concretos del monte. Los investigadores del fenómeno ovni han catalogado el Monte Abantos como una zona caliente de avistamientos, pero nadie ha logrado explicar qué son realmente estas luces ni por qué aparecen con tanta frecuencia en este enclave específico. Entre los pinos del Monte Abantos, junto a una curva del camino, se alza una cruz de granito gris que guarda una de las historias más trágicas del lugar. La madrugada del 25 de diciembre de 1892, Pedro Bravo y Bravo, un niño de apenas 8 años que trabajaba como monaguillo en el monasterio, desapareció misteriosamente. Había acudido a ayudar en las misas navideñas, pero nunca regresó a casa. Su familia dio la voz de alarma y se organizaron batidas de búsqueda durante días sin éxito. Finalmente, el 10 de febrero de 1893, unos cazadores encontraron su cuerpo semienterrado en las faldas del monte, completamente destrozado. Había sido brutalmente asesinado. Nunca quedó del claro quién fue el autor de semejante atrocidad. Julián García, apodado el Chato del Escorial, fue acusado del crimen. Las crónicas de la época lo describen como alto, flaco y recio, con manos enormes que, según se dijo, fueron las que destrozaron al pequeño Pedrín. El Chato cumplió 23 años de condena, en la que quedó ciego, acabando en la mendicidad por las calles de Madrid, donde gritaba desesperado a quien quisiera escucharlo. Los frailes. Fueron los frailes. Algunos creen que el niño fue víctima de una conspiración dentro del monasterio. Otros creen que simplemente fue la víctima de un perturbado. Lo cierto es que en el lugar donde apareció su cuerpo se levantó una cruz de granito con una inscripción que aún hoy se puede leer. El 10 de febrero de 1893 fue hallado en este sitio el cadáver del desgraciado niño Pedrín Bravo y Bravo,
víctima del brutal salvajismo. La cruz es difícil de encontrar. No está a pie de camino y hay que saltar piedras para llegar hasta ella. Pero quien llega descubre algo sorprendente. El lugar se ha convertido en un altar popular donde la gente deja ofrendas de comida, dinero, flores y mensajes para el niño Pedrín, como si fuera un santo no oficial. Existe la creencia de que si se deja una ofrenda concederá algún deseo o al menos su fantasma no te molestará. Y es que desde hace más de un siglo se reportan fenómenos extraños en torno a la cruz. Se han escuchado voces infantiles, como si niños estuvieran jugando alrededor. Apariciones de una pequeña figura que cruza los caminos. Una luz azulada que se mueve también entre los árboles. En 1947 un grupo de scouts extraviados aseguró haber visto una pequeña luz que les condujo directamente hasta la cruz, salvándolos de pasar la noche perdidos en el monte. Investigadores que han acudido al lugar reportan fallos técnicos inexplicables. Cámaras que se apagan súbitamente, grabadoras que dejan de funcionar justo detrás de la cruz o baterías que se agotan en segundos. Un investigador relató sentir como si alguien bajara por la ladera mientras él descendía hacia la cruz. Escuchó pisadas, chasquidos y vio arbustos moviéndose sin viento. Quizás podrían ser animales salvajes, por supuesto, pero ahí queda el misterio. Muchos senderistas que tocan la base de la cruz susurran una oración que se repite desde hace décadas. Niño del monte, niño perdido, guarda al que anda y al que ha dormido. El 11 de octubre de 2011, dos jóvenes circulaban en su vehículo a baja velocidad por un camino que circunda el monte Avantos. Era pasada la medianoche, las 12:30 aproximadamente. De pronto, un estruendo de ramas rompiéndose llamó su atención. En un principio creyeron que era alguien desnudo al lado de la carretera, quizás alguien que había sido apaleado y necesitaba ayuda. Pero al reducir la velocidad y enfocar con las luces largas del coche, lo que vieron les heló la sangre. El conductor lo describió de la siguiente manera. Lo primero que se te pasa por la cabeza es irte deprisa. Miedo, mucho miedo. Medía 1,95 m aproximadamente, extremadamente delgado. Tenía forma humana, los ojos muy negros y la expresión de su cara era como de ira. Yo en la vida había visto algo así. El testigo añadió más detalles escalofriantes. Estaba como piel y huesos. Se acuclilló y de pronto saltó o flotó. Pasó por encima de las faldas del monte. Se movía como alguien que no tiene músculos, como un muñeco al viento. Logramos ver su perfil, una pupila negra oscurísima como la noche mirando al frente. Pero nunca se giró hacia nosotros. Parecía que no existía el tiempo, ni el espacio, ni el coche que venía casi a su vera. Y después, ingrávido, se lanzó por el barranco. Días después, investigadores acudieron al punto exacto del avistamiento. Lo que encontraron fue perturbador. En el lugar donde los testigos vieron que la figura saltaba por el barranco había una única huella profundamente marcada en el terreno durísimo. Solo una huella. No dos como dejaría cualquier animal o persona al saltar. Por eso se cree que solo tenía una pierna. Esa huella, de casi 20 centímetros de diámetro, que según los expertos en fauna local no corresponde a ningún animal conocido de la zona. El otro testigo, la pareja del anterior, añadió su testimonio ayudando a ampliar la descripción. Salió justamente saltando detrás del árbol hasta el esquinazo de la carretera. Estaba tambaleándose como sujeto por hilos. Se incorporó. Saltó cruzando la carretera sin tocarla. Se acercó al barranco y se dejó caer. Cayó de refilón al infinito.
Miraba algo fijamente, pero con mucha ira. A 3 metros de donde cayó había una cría de corzo que estaba como asustado. Los testigos principales, al ser entrevistados pocas horas después del incidente, mostraron un miedo real y palpable. El hombre, corpulento y de más de 90 kilos, reflejaba auténtico terror en su cara. Ambos estaban nerviosos, atentos a cualquier ruido, y repitieron en varias ocasiones que no volverían a ese lugar bajo ningún concepto. Apenas días después del primer avistamiento, en la misma carretera pero kilómetros más atrás, otros testigos reportaron una aparición similar, pero con características distintas. Una sombra como de 2 metros, fuerte, sin cara. Resaltaba de lo negro que era, de la oscuridad resaltaba. Volví a mirar y lo vi como a 20 metros, viniendo hacia nosotros. Sin cara. Dije, vámonos, corre. Y no volvimos. Este segundo ser parecía más corpulento que el primero. Igual de alto, eso sí, pero de constitución más fuerte. La ausencia de rasgos faciales fue lo que más impactó a los testigos, como si la oscuridad de su figura fuera más negra que la noche misma. Los testigos de este segundo encuentro también se sentían observados, vigilados por algo mientras permanecían en el lugar. La coincidencia temporal y geográfica de ambos avistamientos sugiere que podría haber más de una entidad habitando las laderas del monte Avantos, o que estos seres regresan periódicamente a la zona. Añadiendo más lugares marcados del monte Avantos, este monte guarda otros enclaves donde lo inexplicable se manifiesta con frecuencia. Por ejemplo, en el Risco Benito de 1659 metros de altitud se encuentra una antigua caseta de vigilancia forestal construida en 1954, que servía como puesto de control de incendios y base para una emisora de radio. En 1963 el vigilante Fermín Cañadas desapareció durante una tormenta. Su cuaderno de guardia fue hallado días después con una última frase escrita: Esta noche el viento habla distinto. Los guardas posteriores contaban que en noches ventosas la antena producía un silbido con tono humano, y algunos afirmaban oír sus pasos dentro de la caseta vacía. Los pastores que pasaban de noche por allí murmuraban la siguiente frase: Que el aire no me nombre. Otro lugar también marcado es el mirador del Valle de Cuelgamuros, a 1758 metros, que ofrece vistas sobre la Gran Cruz visible desde más de 50 kilómetros. Antes de la cruz actual de piedra se levantó una de pino de 20 metros que ardió tras ser alcanzada por un rayo en el año 42. Los obreros lo interpretaron como un presagio y uno de los capataces escribió: El fuego no la destruyó, la hizo eterna. Otro lugar es la Cruz de Rubens a 1607 metros, que es un punto donde, al amanecer, su sombra apunta directamente al monasterio. Durante la guerra, las madres subían a rezar e imploraban la siguiente frase: Cruz que mira al valle, guarda al que parte, trae al que vuelve. Y finalmente, la Cueva del Camino del Silencio, a 1426 metros, donde en 1697 el monje Fray Mateo de Ayllón buscó soledad absoluta. En un manuscrito encontrado, escribió lo siguiente: Si el hombre calla, Dios responde. Este monje vivió allí hasta desaparecer. Se cuenta que quien entra solo y apaga su linterna, oye un murmullo como si alguien rezara dentro.
Como conclusión del tema, el Monte Abantos no es simplemente un destino turístico cerca de Madrid. Es un lugar donde convergen capas de historia, tragedia y misterio que se resisten a ser explicadas por la razón. Desde los betones que lo consideraban sagrado hasta los testimonios recientes de seres que desafían las leyes físicas, pasando por el perro negro de Felipe II, las luces inexplicables y el espíritu del niño Pedrín, este monte parece ser un punto donde el velo entre realidades se hace más fino. Los testimonios son consistentes a lo largo del tiempo y provienen de personas sin conexión entre sí. Excursionistas, investigadores, habitantes locales, todos coinciden en que algo habita estas laderas. Tal vez el terreno granítico y las altas concentraciones de radón generen condiciones especiales que facilitan estos fenómenos. Tal vez las leyendas sobre puertas al infierno no sean tan descabelladas como parecen. O tal vez simplemente hay lugares en la Tierra que guardan secretos que la ciencia aún no puede descifrar. Lo que es innegable es que el Monte Abantos sigue siendo escenario de encuentros con lo imposible, y que cada nuevo testimonio añade una pieza más a un rompecabezas que parece no tener solución. Yo he ido varias veces al Monte Abantos, he visitado la Cruz del Niño Pedrín y también la Caseta del Vigilante, y la verdad que es un monte muy bonito, un entorno natural impresionante que recomiendo que se visite, siempre, como digo, con respeto y educación por estos lugares donde se ha sufrido y ha habido víctimas. Así que si alguna vez decidís visitar estos parajes, hacedlo de día, eso sí lo recomiendo, con precaución, y recordad las palabras que los lugareños repiten desde hace siglos. Hay lugares donde es mejor, quizás, no adentrarse cuando cae la noche. El Monte Abantos es uno de ellos. Imagino que dependerá. Sí, cierto. Vale, un segundo. Sí. Vale, hay que bajar más. Mientras que no nos caigamos, todo bien. Sí, yo lo veo. No os preocupéis. Creo que la veo, no. A ver. ¿Eso qué es? Un tocón. Es un tocón, es un tocón. Vale. Es un camino seguro. Os digo una cosa. ¿Sí? Estamos yendo bien, pero el GPS no baja. Ya. Pero vamos yendo bien. Tiene que estar por aquí cerca, ¿eh? No creo que la mande el GPS. El GPS se ha quedado en la carretera, no sé por qué. No se está actualizando. Esto es una roca, ¿no? Esto es una roca. Tiene que estar por aquí. A ver, busquemos. Es un tocón. No.
Parece que sí. Me da miedo que nos pasemos la cruz. Vale, ya se ha actualizado. Está, mirad. ¿Dónde está? Estamos ahí, mirando hacia abajo. Sí. Queda medio camino hacia abajo. ¿Dónde está la cruz? Ahí en Ahí. el punto, ¿no? Aquí. O sea, por allí. Más o menos. Vale. Un pelín descorados. Vamos a intentar bajar por sitios. Por aquí, eso sí, claro. Despacito, señores, no hay prisa. Cuidado con las ramas. Cuidado con la rama. Cuidado con la rama, Cuidado con estas piedras. Cuidado con estas piedras, muy complicado. Cuidado con estas piedras, chicos. Voy a intentar ya ir para abajo. Turismo rural, señores. Sí. Sí, tiene que estar por aquí cerca ya. No, pasa. La veo. Está allí. Sí. Sí, está ahí. Se ve ahí, ¿verdad? Vamos a encontrarla aquí en una isla. Pues por el GPS, si no. Sí, te traen juguetes a veces. Claro, pero el niño en sí se ha parecido nada. Según hay testimonios, supuestamente sí. Supuestamente se le escucha caminar alrededor. ¿Escucha? Sí, pero que te ha parecido el niño. Porque hemos hablado del trompetero y hemos hablado de... Sí, al niño realmente dice gente haberle visto, pero bueno, eso ya hay que creerles o no. Lo que sí han dicho es que se les ha escuchado alrededor, caminando, corriendo. Ahí está la descripción, ¿verdad, Manuel? Sí. Cuidado, no os caigáis. Por delante está descripción, ¿no? Sí. Está en monedas y todo. Sí.